Gracias. También me da el haplogrupo por la línea paterna, que es R1A1A. Esto es una sorpresa, porque te da una figurita aquí que te dice dónde están las personas del grupo R1A, R1A1A. Yo estoy aquí, y aquí no hay nadie. Por lo tanto, alguna cosa pasó, ¿no? Vamos a verlo. Y también te da la línea materna estricta, que este sí que es del grupo H1, que está de acuerdo con un haplogrupo cognaticio de origen europeo. Te da otro tipo de información más curiosa, por ejemplo, que mi ADN contiene un 2,6% de neandertal. No sabes cómo leerlo exactamente, pero lo interesante es que al menos estoy por debajo de la media europea. Y después lo que te da es una lista de tus parientes genéticos. Y esta es la primera lista que recibí. Como veis, me encontraron un pariente que se llama Robert Carlson. El apellido no es el mismo. Y compartimos un 1% de nuestro cromosoma, de nuestro ADN autosómico, en 3 segmentos, en 3 cromosomas distintos. Esto es muy interesante. Además, lo que te permite es enviarle un mensaje. Haces clic aquí y inmediatamente tú no sabes el email de esta persona, pero ellos gestionan el mensaje y se lo envían. ¿Me he perdido algo? Vale. Como veis, con esta persona, Robert Carlson, comparto un 1%. Por lo tanto, a partir del 1%, ¿os acordáis? Voy a la tabla de genealogía genética y puedo deducir, como el 1% está alrededor del 0,8%, que probablemente esta persona es un primo tercero. Esto es lo que nos da la genética, pero como podéis ver, sin la información genealógica no puedo llegar a confirmar nuestra relación real, genealógica, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué hice? Me puse en contacto con el señor Robert Carlson. El señor Robert Carlson es un señor que actualmente vive en Florida. Y 23andMe me dice que comparto un 1% de mi ADN con él. Le envié un mail para ver si me podía dar información por si sabía si alguno de sus abuelos o bisabuelos o tatarabuelos tenía un origen en la península ibérica. Fue bastante interesante porque me costó mucho encontrarlo, no me contestaba. Al final me contestó y ahora veréis el final de la historia. Es lo que os decía. El ADN autosómico me está diciendo que esta persona puede ser un pariente mío, pero yo no sé de qué rama. En mi genealogía yo tengo un abuelo que es asturiano, un abuelo que es de Gerona y 2 abuelos que son de Granada. Por lo tanto, ahora mismo no tengo ni idea de por qué rama tengo conexión con Robert Carlson. Lo que tengo que hacer es intentar adquirir información de él para que al menos me diga si sabe el origen de alguno de sus ancestros. Al final conseguí contactar con él. Me envió un mensaje y me dijo que le sonaba que su bisabuelo se llamaba Manuel Quintes, pero no sabía absolutamente nada más, ni quería saberlo. Total, allí me dejó, le dije muchas gracias,
Y después, a ver, como somos investigadores de genealogía, pues empecé una investigación. Vamos a ver qué hace un Manuel Quintes, qué origen puede tener y cómo llegó a Estados Unidos. Ya de entrada, si buscáis el apellido Quintes, veréis que la mayoría de los apellidados Quintes están en Asturias. Y esto ya me daba una indicación de que podía ser de la rama asturiana. Pero de hecho os haréis creces de la cantidad de información que hay en Internet. Yo no fui a Estados Unidos a buscar absolutamente nada. Desde aquí, en Wi-Fi, inmediatamente pude consultar que había un tal Emanuel Quintes, que en una base de datos ponía que había nacido en Asturias y que había muerto en Nueva York. Bueno, este podría ser el bisabuelo de Robert Carlson. Tuvo una hija, ¿veis? Tuvo una hija que se llama Aida, que es el nombre de la abuela de Robert Carlson. Y esta hija tuvo como padre a Emanuel Quintes y a Magdalena Barberio. Veis aquí también que hay un censo de Estados Unidos de 1910 que tiene a Manuel Quintes y Madalene Quintes. Asumo que Manuel Quintes y el Emanuel Quintes son la misma persona y que Madalene Quintes y Magdalena Barberio también son la misma persona. Si asumo esto y tomo como cifra, como fecha 1910, y tomando también la edad del Manuel Quintes ese, me da que este Manuel Quintes, que podría ser el bisabuelo de Robert Carlson, habría nacido en 1876. Si buscas más, pues ahora ya sabemos que al menos hay una posibilidad de que Robert Carlson y yo conectemos por la rama asturiana. Empecé a buscar más y encontré en el internet una ficha de registro de Manuel Quintes de cuando se registró al llegar a Nueva York. Veis aquí está registration card y me da dos datos muy curiosos. Primero, la fecha de nacimiento, 5 de junio de 1866. Ya lo tengo, ya tengo una fecha de nacimiento y además tengo mucha suerte. Es posterior a 1870. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo pedir el registro civil. A partir de 1870 yo ya puedo pedir el acta de nacimiento de esta persona. Y además me da otra información interesante. Es cigar maker. El hombre hacía cigarros. A ver, un asturiano en Nueva York que hace cigarros, ¿por dónde tiene que haber pasado? Por Cuba, ¿no? Esto es lo que deduces inmediatamente. Pues ahora veréis lo interesante del asunto. En Asturias tenemos la suerte de que toda la prensa y todos los BOPAs, los boletines oficiales del Principado de Asturias, están digitalizados. Tú pones Manuel Quintes en una web y te salen toda la documentación donde aparece Manuel Quintes en estos documentos. Y ahí estaba. Me apareció Manuel Quintes Duarte, hijo de Francisco y Juana, naturales de Villaverde, que se había marchado a La Habana. ¿Por qué se había marchado a La Habana? Fijaros que esto es un BOPA de 1895. Si había nacido en 1876, cumplió 18 años en 1894. ¿Y qué pasa a los 18 años? Tienes que ingresar a filas. Tienes que irte al ejército. Y, como sabéis, por aquella época, alrededor de 1895-98, no eran momentos para alistarse al ejército.
Total, que el hombre se embarcó en un barco, se fue para La Habana, estuvo unos años en La Habana y de allí pasó a Nueva York. Por lo tanto, el año de nacimiento de Manuel Quintes Duarte coincide con el año de nacimiento del bisabuelo de Robert Carlson y por lo tanto ese Manuel Quintes Duarte podría ser la pista que nos dé el vínculo. Aquí lo tenemos. Robert Carlson comparte un 50% con su padre, James Carlson, el 25% con su abuela, Aida Quintes, el 12,5% con su bisabuelo, Manuel Quintes, que sabemos ahora que sus padres eran Francisco Quintes y Juana Duarte, con las que Robert Carlson tiene que compartir un 6,3%. ¿Y esos quiénes son? Pues son mis tatarabuelos. Son los padres de mi bisabuela, Ernesta Quintes, con quien Robert Carlson compartiría un 6,3%. Ernesta Quintes se casó con Francisco Meana y tuvieron un hijo, Senén Meana, con quien Robert Carlson compartiría un 3,2%. Y Senén Meana tuvo un hijo con mi abuela, María Mestres. Y este es generoso, mi padre, con el que Robert Carlson compartiría un 1,6%. Por lo tanto, conmigo, Robert Carlson compartiría un 0,8%. Como veis, clavado, la genética está perfectamente de acuerdo con la genealogía. Y efectivamente, Robert Carlson es un primo tercero mío. ¡Oh! Os ha gustado, ¿eh? Vale, pues esto es una manera que podéis confirmar